Dado un cilindro por sus dos vistas, de manera que está truncado y por tanto tiene una forma, esta sección una forma elíptica, determinar el plano que define esa elipse y determinar también la forma en verdadera magnitud de la elipse, ¿no? Entonces imaginamos el cilindro, vamos a hacerlo, como el abatimiento va a ser, si hacemos aquí la ortogonal a la línea de máxima pendiente, tendremos ya la traza del plano que corta el cilindro, ¿no? Y podríamos medir esto, la anchura, vamos a colocarlos en una posición cualquiera, por ejemplo así. Esto, su anchura viene siendo unos 4 centímetros, con lo cual podríamos colocarlo, por ejemplo, aquí. Habría que desplazar la regla, pero por el trípode no puedo. Entonces, bueno, tenemos aquí esta línea, que es otra línea del cilindro. Cogemos los 4 centímetros, marcamos los 4 centímetros y ahora hacemos una paralela, a ver si aquí puedo desplazar un poco. Bueno, me choca aquí, a ver, poniéndola así. Entonces desplazo aquí esto. Bueno, aquí tenemos el cilindro, a ver si da la misma anchura, más o menos. Bueno, y vemos que llega exactamente la base. Llega hasta aquí, hasta este punto, mientras que este punto viene a parar aquí. Con lo cual ya podemos dibujar ahí en una ortogonal un rectángulo que inscribe a esa sección. Marcamos aquí la posición del rectángulo. Viene acotado desde esta línea hasta esta y ahí estará el arco elíptico, ¿no? Bueno, por último, si subimos esto, todos los puntos, también dibujaremos la elipse en el alzado. Entonces, levantando verticales por cada uno de los puntos, hacemos el cuadrilátero, este proyectado aquí. Mediante sus puntos de proyección, hacemos las verticales, lo mismo aquí, y hacemos el prisma que inscribe al cilindro. Este vértice extremo de este rectángulo circunscrito a la elipse también, y también aquí esta línea. Bueno, por último, la anchura igual es un cilindro y tendrá este diámetro, aquí está en verdadera medida el diámetro y aquí también lo estará. Entonces hago aquí la línea y ya tengo entonces la horizontal que define la anchura del cilindro, del que vamos a calcular su verdadera magnitud, ¿no? Entonces hemos subido este punto, bueno, aquí tendría que ser una línea que pasa por este punto, ya que cogimos la medida con el compás. Bueno, entonces esto viene desde este punto hasta aquí. Y aquí una paralela, ya que es un paralelogramo que inscribe a la figura. Bueno, deben ser paralelas estas dos. También falla aquí la precisión. Bueno, es que aquí lo que falla es esto, hay que unir este punto con este. La proyección de este punto es este, no esto. Ya, cuando vemos una incongruencia, pues seguro que hay que corregir, como aquí. Bueno, ahora sí, tenemos ahí el paralelogramo. No es que sea tampoco muy preciso, pero bueno, más que antes sí. Por último, dibujamos la elipse con la mayor precisión que podamos. Tenemos entonces aquí una línea paralela a esta y es una elipse hecha con proyecciones afines, ¿no? Bueno, por último, si cogemos el punto medio aquí y lo unimos, por ejemplo, con este, al unir este punto con este de aquí, me define ahí un punto de la elipse, ¿no? Y ahora si unimos el punto medio este con este de aquí, y ahora este con este, me define aquí otro punto de la elipse. Con lo cual la elipse viene tangente por este punto, por este, y entra tangente por ahí. Este punto quedará a igual distancia aquí, su simétrico en el espacio, y este igual, de manera que puedo trazar ya la elipse con precisión. Entra tangente por ahí, viene por aquí,
entra tangente por aquí. Bueno, pues esa es la proyección del cilindro y sale tangente de aquí. La proyección, y aquí haríamos lo mismo para esta figura que realmente inscribe aquí a la proyección de, parece que es un cilindro con una sección a 45 grados. Bueno, sabemos entonces que el plano, como aquí es tangente el cilindro, tiene esta traza. Vale. Y ahora sabemos que si dibujamos esta línea, por ejemplo, esta línea vemos que es esta de aquí, la que es tangente y corta a este plano en este punto. O sea que donde corta aquí levantamos una vertical y ya tenemos otro punto por donde pasa la traza del plano. O sea que, como decimos, si hacemos aquí la tangente, esta línea corta este plano vertical en este punto. Entonces proyectamos este punto y por tanto el plano oblicuo tiene su otra traza incidente en ese punto. Bueno, pues ya tenemos ese punto, tenemos las dos trazas, ahora ya solo falta batir esto, ¿no? Dibujamos la circunferencia que queda aquí inscrita, vemos si realmente esto no es un cuadrado, o sea que no sería ahí, no sería la forma cuadrada. Bueno, es igual que sea cuadrado o no, dibujamos las dos diagonales, dibujamos esta línea en paralelo a la traza del plano, la traza horizontal, y esta línea en paralelo al eje de revolución de ese cilindro, que es esto. Entonces, la circunferencia que es elipse pasará por esos 4 puntos y bueno, podemos aproximar. Así nos va a salir más exacto así. Entonces hago aquí esto así y hago aquí esto. Vemos que efectivamente es una forma un tanto elíptica. Entonces entra por ahí tangente, viene por aquí, entra tangente por aquí, entra tangente por este punto, también entra tangente a esa línea por ese punto y aquí igual. Con lo cual el cilindro llega hasta aquí y esa es la proyección del cilindro. Vemos, según esta proyección, pues será algo como esto, así. Casi una circunferencia. Bueno, pues decíamos que había que calcular esto en verdadera medida. Bueno, pues en vez de estar cogiendo estos puntos y abatiendo, que también se podría coger esto así, vamos a hacerlo así. Entonces cojo esta altura, la coloco aquí, o si quiero aquí, ya que ahí me interfiere en el dibujo. Prolongo esta línea ya que es perpendicular a esta y corto aquí. Hago el giro de estas medidas, proyecto también el punto medio aquí, hago el giro y ya tengo el abatimiento de esa medida y de esta otra. Con lo cual ahora la elipse la tendré ya en verdadera forma aquí. Entonces hago aquí la prolongación de esto y vemos que la elipse va a ser realmente, va a quedar inscrita dentro de este cuadrilátero, este rectángulo, ¿no? Entonces dibujamos la elipse, como ya la tenemos no la dibujamos, directamente la calcamos. Entonces, esta es la posición. Marcamos los puntos. Bueno, aquí vemos que sale bastante fuera. Entonces, al hacer centro aquí, este punto corresponderá aquí al punto extremo del eje menor de la elipse, coincidirá con este eje, y luego, al tomar esta medida, a ver si tomamos mal la altura es esta, de aquí a aquí, es la altura 4, era la anchura del cilindro prácticamente, cogemos aquí esta altura, ¿vale? Y ahora hacemos el giro, ¿vale? Con lo cual el giro viene por aquí, ¿vale? Bueno, la aproximación es esto, entonces aquí
Bueno, entonces aquí lo cuadraríamos un poco mejor. También aquí nos salimos un poco en el momento en que hacemos el trazado. Bueno, pues esa será la elipse y aquí la tangente. Entonces tenemos ya, si nos fijamos, pues no es más que hacer esto así, hacer este giro. Y este giro es en realidad lo que estoy haciendo aquí, porque en realidad estoy cogiendo esto así, estoy proyectando esto, he cogido la altura que me la daba aquí esto, la altura la tenía aquí, entonces cojo la altura de este punto y aquí estoy haciendo este giro que vemos aquí. O sea que al colocar aquí la altura, hacer este giro es el que estoy colocando aquí. He hecho un giro también de este punto medio, con lo cual ya tengo la elipse al completo. Y ya que queda un poco fuera, pues ya depende de la precisión. Bueno, por último hacemos el desarrollo de la figura. Tenemos esta medida, tenemos luego esta y luego tenemos estas dos, ¿no? O sea que el cilindro en esta vista, hacemos aquí la horizontal. En esta vista tenemos que nos sale esto, es esta proyección del cilindro, ¿no? Y vemos que tenemos esta arista, bueno, esta generatriz no es una arista, esto tampoco es una arista, es en realidad la proyección de la circunferencia, ¿no? Entonces tenemos la medida 1, la medida 2 y la medida 3. Y aquí en los laterales, pues esta y esta, pues son en realidad la medida 1, ¿no? Y por último rectificamos esta circunferencia, la rectificación 22 sétimos para Arquímedes, pero podemos coger 2πr, ¿no? Cogiendo la fórmula, ¿no? O sea que 2 veces el radio es el diámetro por pi. El diámetro 3,14 veces. Entonces hacemos el desarrollo, lo vamos a hacer aparte. Entonces cogemos, ya calculamos la sección en verdadera forma, esta sección de la figura en verdadera forma. No es una sección, sino que es una figura cortada, el detalle de la elipse en verdadera forma, y ahora hacemos el desarrollo. Entonces, pi por el diámetro es este, entonces 3,14 veces esto. Entonces dibujamos una línea y hacemos eso 3,14 veces. Vamos a dibujarlo aquí, aquí ya aprovechamos a hacer aquí. Esta es la línea y cogemos eso 3,14 veces. Entonces, cogemos el compás. A ver, nos alejamos. Y empezamos, por ejemplo, aquí. Entonces, una vez, 2 veces, 3 veces y 4 veces. Y dentro de esto cogeremos 0,14. O sea que dividiremos esto entre 10. Vamos a marcar aquí 10. 10 me queda muy lejos, entonces voy a coger 5 y dividir esto en 10 partes. Entonces teníamos 1, 2, 3, 4, 5, así hasta 10, ¿no? Aquí hasta 10. Y entonces aquí cogeremos 1 es esto, 1,4, pues tenemos 1, 2, 1,4 quedará por aquí más o menos. Porque esto sería 1,5 por la mitad, pues por aquí. Vale. Bueno, pues si tenemos, si este segmento es 0,14 de esto, ¿no? O sea, tenemos 1,4 para ser exactos sobre esto, entonces uniendo este punto con este y haciendo por aquí una paralela, ya tendríamos que esta sería la medida, con lo cual esta medida cogemos aquí. En el cilindro tenemos la medida central y esta medida, ¿no? Vamos a hacer la central y estas dos, ¿no? Estas dos que van a quedar aquí. Entonces, esta será la medida menor, el 2 la coloco aquí, al final era este punto, a ver, el punto del final, no debemos coger el borde, lo mismo aquí el punto del final. Y ahora cogemos en el centro de esta medida, como esta es la medida final, recordamos que de aquí cogimos 1,4 y ahora al hacer una paralela a esta, proyectamos aquí el punto. Entonces levantamos aquí una vertical y este es el extremo de la pieza desarrollada, ¿no? Y llega luego hasta aquí. Entonces teníamos esta primera medida hasta aquí. Y ahora cogemos el medio de todo esto,
Para coger el medio podemos hacer la mediatriz o coger aquí con esto. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos, esto es 12 centrado, sacando 2 milímetros de cada lado, esto es el medio. Entonces en el medio dibujamos una vertical y sobre esta vertical colocaremos la medida, pues como cogimos aquí las pequeñas, o sea, será esto, entonces aquí en el medio quedará la más grande, ¿no? Entonces cojo la más grande es el 3, de aquí hasta aquí, y la coloco aquí. Bueno, y ahora me queda justo en el medio de esto, cogeríamos el medio, me quedarán las dos medidas de tamaño 1. Entonces cojo el medio de esto, le saco a 6, aquí el medio parece que es esto, punto 3. Bueno, pues ese punto del medio lo paso también aquí, de este lado. Y a partir de esos puntos cojo la medida media, que es el 1, que es esto. Entonces ya hago aquí esto y hago aquí esto. Bueno, podría coger también aquí en el medio de esto, pues por ejemplo en el medio desde aquí, pues por aquí, en la mitad de la circunferencia, o por ejemplo aquí a 45 grados donde quisiera, pero bueno, es igual, con esto ya sabemos que por aquí sale tangente, por aquí entra tangente y por aquí entra tangente. Por lo tanto es una curva que pasa por este punto medio lo elevamos, o sea que este será la medida 1 que teníamos aquí, medida 1, esta será la medida 1, y ahora esto será aquí la medida 2, que era la menor, la medida 2, y la medida 3, que era la base, la más alta. Salía tangente de estos puntos, pasaba por este punto y entraba tangente por aquí. Ya digo, seríamos más precisos si hiciéramos líneas del medio, ¿no? Entonces podríamos hacer la línea que pasa a 45 grados, cogeríamos aquí la mitad y aquí pues haríamos una línea a 45 grados, ¿no? Bueno, tenemos ahí esto que entra tangente, esto también entra por aquí tangente, pasa por este punto y pasa tangente por aquí, entra tangente por este punto. O sea que esta será la forma que vamos a encajar aquí y esto también. Bueno, con lo cual recortamos, vemos que no interfiere en esto, lo podemos recortar y colocar ahí y ya terminamos. Entonces lo recortamos, venimos por aquí, sale de aquí perpendicular a esa línea, pasa por ese punto y entra tangente a esa horizontal. Bueno, pudimos doblar el papel y hacer un solo corte, ¿no? Entra tangente por aquí, entra tangente, pasa por ese punto y entra perpendicular a esta línea. Con lo cual aquí ya lo podemos cortar al final. Bueno, pues esta es la forma que se debe ajustar a esto. Y tenemos el giro, aquí tenemos ya la forma definitiva. El número 3 que se apoya aquí y luego aquí esta parte que sube hasta ahí arriba. Con la precisión que le hemos dado, que bueno, que no es mucha precisión, pero bueno, esa sería la forma para, incluso la anchura se nos queda un poco corta, la forma para vestir el objeto y luego esa elipse, ¿no? Bueno, pues esta es la forma de hacer el desarrollo de esta figura mediante, como ya vimos, teníamos ahí el alzado de la pieza, que era este, cogimos las medidas, hicimos la rectificación de la circunferencia, hicimos el abatimiento este y ahí obtuvimos ya al final la pieza al completo. Bueno, pues de esa forma tuvimos el desarrollo de toda esta figura.